lo que sea usted. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Es un honor para la organización de este congreso presentar este libro. Es un libro editado en este año 2018 por la Universidad de Santiago y que recoge un estudio, ya una trilogía sobre Guerra Fría, estrategia, política de defensa, Fuerzas Armadas durante el gobierno de Gabriel González Videla, 1946-1952. Voy a presentar parte del libro y luego el autor nos compartirá parte de las ideas principales de la obra. ¿Sí? La Guerra Fría parece tener cierto halo enigmático para la historia de la humanidad. Resulta tan lejana y tan distante como tan cercana e inquietante. Por esto, un nuevo libro sobre la contienda global viene a despertar más las ansias por descubrir el entramado ideológico, político, militar que mantuvo en vilo al mundo entero. Precisamente el profesor Cristian Garay Vera se dio a la tarea de profundizar sobre las aguas de la Guerra Fría en Chile a través de la política exterior y la política de defensa en la administración de Gabriel González Videla, 1946-1952. Garay Vera es uno de los académicos chilenos más destacados de la actualidad. Tiene en su haber una larga carrera como docente e investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, USACH, y su trayectoria da cuenta de una amplia y nutrida literatura dedicada a temas de historia, relaciones internacionales, seguridad y defensa, de relevante alcance para la comunidad académica chilena e iberoamericana. En 7 capítulos, con más de 220 páginas, Garay Vera analiza la vinculación entre las élites y los principales partidos políticos radicales, liberales, socialistas y conservadores, así como la incidencia de estos en la conformación de la política exterior de González Videla, hacia Estados Unidos particularmente. En este punto se constituye un eje clave el estudio del historiador porque demuestra la íntima relación entre las simpatías pro-estadounidenses dentro del ámbito político chileno con la paulatina abierta anti-izquierda del gobierno. Este no es un tema nuevo para el historiador, por el contrario, se trata de una investigación sostenida durante años que da cuenta de una copiosa recolección de fuentes diversas. Además del libro que forma parte de la trilogía de estudios de Garay Vera dedicados a González Videla, también se encuentran Gabriel González Videla, Ni totalitarios rojos, pardos o amarillos, publicado en 2013. Y también la coedición junto a Ángel Soto de Internacionalismo y Anticomunismo en tiempo de Gabriel González Videla. El autor detalla su análisis, desarrolla su análisis en función de dos vertientes principales, la política exterior y la política de defensa, ambos estrechamente vinculados entre sí. Sobre el primero, la reciente terminada de Segunda Guerra Mundial supuso un brusco cambio para las tradicionales relaciones internacionales de Chile, con la admiración por la Alemania de antaño, que daba cuenta de búsqueda de soluciones y propósitos mucho más acordes a los nuevos tiempos, por lo que Garay Vera perfiló el carácter de adecuación utilitaria de las élites políticas y económicas para entrelazar sus proyectos de poder con la nueva potencia, los Estados Unidos, y obviamente dentro del medio de la Guerra Fría. A lo largo de su trabajo, Garay Vera demuestra la articulación de las relaciones chileno-estadounidenses en función a varios objetivos estratégicos para Chile, tales como lograr el reconocimiento del valor geopolítico de la Antártica para la seguridad hemisférica, y al mismo tiempo limitar las aspiraciones de Estados Unidos o la Argentina en estos espacios. Asimismo, para Chile resultó crucial la obtención de mayor confianza de los Estados Unidos en sus relaciones, de tal manera que pudo granjearse con buena lid una reputación en América Latina, evitando el aislamiento regional. Por otro lado, un aspecto central de la obra lo constituye el análisis de las Fuerzas Armadas chilenas con respecto al influjo que producido por los Estados Unidos en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. El autor demuestra, a través del Memorial del Ejército, las posiciones de los militares para entrever las relativas mejoras en las capacidades de las instituciones armadas del país. En particular, este periodo coincide con el proceso de norteamericanización del ejército chileno. Sin embargo, sostiene Garay Vera que la tradición germanófila se adaptó a la nueva realidad, conservando en lo formal la doctrina alemana, en especial en lo concerniente a la apreciación de la situación, pero operando con nuevos medios militares estadounidenses. Asimismo,
el rol militar de Chile pasó por un proceso de adecuación en el nuevo escenario hemisférico, marcado por las negociaciones del Pacto de Ayuda Militar firmado en 1952 y también centradas en la figura de la Junta Interamericana de Defensa en asuntos de seguridad y defensa continental a través de las conferencias periódicas y especializadas para el Ejército, las Armadas, las Fuerzas Aéreas, en contraposición a las presencias de los vecinos, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Para el historiador, la articulación efectiva de la política exterior y de defensa de este periodo con Estados Unidos pasó por las manos de una figura que parecía trabajar tras bastidores, Félix Nieto del Río. De hecho, Garay Vera dedicó un capítulo completo a analizar el papel político y diplomático de Nieto del Río y su influencia sobre la administración González Videla para orientar las relaciones con Washington. En opinión del autor, la labor llevada a cabo por Nieto del Río no ha sido todavía reconocida en su verdadero contexto. Igualmente, la participación de los militares dentro del gabinete ministerial es otro de los temas interesantes que apunta el autor. Sostiene que en las memorias inéditas del general Guillermo Barrios Tirado, comandante en jefe del ejército entre 1946 y 47 y nuevamente en 1949 y 50 y ministro de defensa, para adentrarse en las relaciones civiles y militares en el seno del gobierno de González Videla, lo que explica la participación de los militares en asuntos de seguridad interna y control de las situaciones de inestabilidad política y social durante este periodo. Uno de los aspectos más destacados en este proceso histórico descansa en el sostenimiento que hace Garay Vera de la aparición de un imaginario dentro de las élites políticas, diplomáticas y militares, del convencimiento de que esta imagen con los Estados Unidos como potencia salvadora será también la salvación de las propias élites en las luchas con los problemas domésticos. De este modo, pareció abrirse de hecho la percepción en los círculos políticos locales la preponderancia del cultivo de los lazos con Estados Unidos como sinónimo de modernidad y estabilidad chilena. Por último, esta nueva obra de Garay Vera es un testimonio del pensamiento denso y maduro que prácticamente termina por esclarecer algunos vacíos en torno al gobierno de González Videla y aporta una dimensión mayor, mucho más global e interconectada con los procesos políticos chilenos del mediados del siglo XX. En fin, se trata de un nuevo libro que cierra un ciclo y abre otro en torno a los principales problemas de política exterior y de defensa en la historia chilena y latinoamericana. Este es el preámbulo para escuchar la disertación del autor con respecto a las ideas depositadas en esta obra. Bienvenido, profesor. Bien, yo primero que nada no me reconozco entre tanto como el socio de Froilán, así que vamos a distender esto de que yo voy a hablar de forma magistral. Yo primero que nada, como soy una persona bien agradecida, yo agradezco la invitación, agradezco el esfuerzo de este grupo joven, agradezco que sea aquí también en la casa de Leo Jeff, que fue mi alumno, aunque parezca bien curioso, también porque Valparaíso es parte de mi historia familiar, ya que yo por lado de mi abuela provengo de los Cooper y los Garay llegaron hacia 1890 y se establecieron acá. Yo tenía todos unos ídolos, Garay y de esa gente, y para mí y para mi papá Valparaíso siempre fue su cuna. No era santiaguino como uno lo había creído. Segundo, aquí yo tengo varios pecadillos que yo voy a narrar. Primero, fui 20 años profesor de la Academia de Hierro, de metodología y otras cosas. Segundo, acepté asistir a un programa de Paradis sobre Diego Portales, también porque mi hijo salía con una descendiente de Portales, entonces que yo hay que ir y que este tipo dialogue con los historiadores. Así que lo otro, Jerónimo Molina, que es profesor de la Universidad de La Rioja, acaba de sacar su tesis doctoral sobre la polemología de Gastón Butor. Me parece a mí que ese es un libro bastante, hoy día,
relevante. Finalmente creo que en el balance que se hizo de la historia de la guerra militar y de todo esto, han sido excesivamente terrestres. Hay una larga tradición de historia naval hecha por civiles, por hijos de almirantes, lo que uno no hacer, pero al fin y al cabo civiles. Entonces, no solo está la tierra, está el aire, está la armada. Bien, hecho eso, y diciendo que también la Universidad de Santiago ha tenido un interés bastante relevante por las relaciones civiles y militares, porque generales y almirantes hagan su posgrado, quisiera decir algunas cuestiones. Primero, me parece a mí que si alguna gracia tiene este libro, es que nos conecta a una guerra imaginaria. Y en este sentido, Jauneus, con quien tengo bastante discrepancia, dice algo que es enteramente cierto. Dice: la Guerra Fría en Chile empezó antes que la Guerra Fría mundial. Y esto parece un poquito como extraño, de que el rompimiento en forma del concepto de alineamiento entre Occidente y Oriente, digamos, se ha dado antes de que se inicie oficialmente. Quiero yo rescatar la genealogía de esto. Cuando yo estudié los papeles de la familia de Gabriel González Videla, ya que algunos de los descendientes, los Claros, los Campos, los González, nos permitieron revisar algo de su documentación que luego enviaron al Archivo Nacional. Me di cuenta que Gabriel González Videla hablaba de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial. Y decía entonces, sobre todo en las memorias, algo así. González Videla asume el 46, para que tengamos como una idea. Decía: se viene la guerra, ya me lo han dicho diplomáticos, generales, amigos míos que me envían, digamos, la correspondencia. En principio yo tuve una idea que esto era algo, que era una justificación. ¿Por qué? Primero, la primacía de la sospecha, ¿no? Gabriel González Videla tiene la mala idea de publicar las memorias del mismo el año 75, diciendo: yo ven que yo tenía toda la razón al haber expulsado a los comunistas, entonces Pinochet ha cumplido con 30 años lo que yo dije iba como a pasar. Me sonaba autojustificación. Por tanto, en el momento yo no le di demasiada relevancia a esto, pero me quedó dando vueltas. Entonces, cuando yo escribí el segundo de los libros, nuevamente me apareció esto, ¿no? Que al revisar la correspondencia del gabinete, al revisar la correspondencia de algunos diplomáticos, se decía como algo que era como más o menos así: la Tercera Guerra Mundial viene, es totalmente lógica, y Chile tiene que prepararse. Y Chile se ofrecía entonces como un aliado muy afectuoso, ofrecía algo y todo. Hubo entonces un documento que me llamó la atención a mí, que fue básicamente un reportaje de revista Estilla, que entrevistaba a generales, a diplomáticos, a científicos, a políticos, haciendo la siguiente gran consulta: ¿qué pasaría si estallara la guerra nuclear mundial? Entonces la gente, con un afán deportivo espectacular,
decía, bueno, mire, primero se van a usar las bombas nucleares y luego las tropas van a caminar por ese mismo lugar y van a ocupar los bombardeos, o sea, los lugares a donde se lanzaron las bombas nucleares. Y esto, ojo, lo decían generales, diplomáticos, ministros, y así, mire, entonces seguramente cuando hay una gran concentración naval soviética, se va a lanzar una bomba nuclear táctica. Yo dije, esto es casi de amateur, claro, porque, ¿por qué? Porque todavía no se medían, no se conocían exactamente las consecuencias de la radiación. Pero además, porque se pensaba en 1945, 46, 47, que se podía alternar el uso de armas convencionales con las armas nucleares. Ya esto fue una alerta que me dijo, algo hay de verdad respecto de lo que dice Gabriel González Videla, diciendo que en realidad parece que había la idea de que la Tercera Guerra Mundial venía, y Gabriel González Videla dice en uno de los discursos, por lazo, por historia y por cercanía geográfica, nos alineamos con Washington. Luego de esto, me empecé a meter en los archivos, pero tuve un descubrimiento, un libro de un historiador inglés que descubrió una caja con planes secretos de Winston Churchill. Planes para desenrollar la Tercera Guerra Mundial de forma sorpresiva. Y el plan decía, más o menos, porque fue reformulado una otra vez, le dejamos a los soviéticos, Francia, Italia y España, porque son países mediterráneos, nos refugiamos en el sector del Reino Unido, trasladamos algunas cosas al norte de África, dejamos que lo ocupen y después en una como reacción nuclear y convencional reocupamos Europa. Luego algunos decían, no, pero ¿cómo va a sacrificar España? ¿Cómo va a sacrificar Italia, etcétera? Bueno, ¿por qué les cuento? Porque Gabriel González Videla efectivamente recibió gran cantidad de memorándum de inteligencia, tanto de diplomáticos como de oficiales. Y me van a creer que el agregado militar francés filtró el plan de operaciones de Winston Churchill y después el del presidente Truman. Entonces, cuando uno compara lo que él va diciendo con el testimonio, se va calzando. Hay ciertamente, no está el detalle, pero está toda la lógica. Entonces, mi libro realmente, ¿de qué habla? Habla de que la política doméstica se hizo pensando también en relación a la política del mundo, a la situación internacional. Y que Gabriel González Videla estaba convencido de que la Tercera Guerra Mundial venía, porque así se lo decían todos. Realmente yo en principio creía que era simplemente una justificación, pero cuando uno ve ministros radicales, ministros socialistas, generales, diplomáticos, lo que uno ve es el convencimiento. O sea, el convencimiento de que efectivamente Chile iba a tener que tener un lugar ahí. Por eso que Gabriel González Videla se pasó inmediatamente a la membresía de Naciones Unidas, porque él suponía que la siguiente, que ese conflicto iba a ser Naciones Unidas contra el mundo soviético. Se decepcionó mucho
cuando vio que Naciones Unidas no creaba su propio como ejército. Y finalmente, ¿por qué le hacen caso? Miren, aquí yo tengo dos grandes teorías al respecto. Primero, a las Fuerzas Armadas les convenía, querían contener, digamos, Argentina, querían discutir las cuestiones de la táctica misma y ellos mismos estaban en una línea de la reagrupación de todas las fuerzas armadas del continente dentro de este organismo que era la Junta Militar, la Junta Interamericana de, digamos, de Defensa. Entonces, claro, lo veían como un subsidio. ¿Cuál era el subsidio? Los militares empiezan a darse cuenta ya en el 47 que no es posible una guerra nuclear. Se les cae la chaucha, como se diría aquí. Y entonces ven esto como una muy buena excusa para tener tanques, aviones, etc. De hecho, hay un episodio que yo lo cuento acá, que es el episodio de la guerra de Corea. Estalló esto. Gabriel González Videla era más que, curiosamente, más que antisoviético, antichino. Él tenía la creencia muy de principios de la Guerra Fría que los chinos se iban a apoderar del mundo. Por eso que el libro anterior se llama ni totalitarismos rojos, ni pardos, ni amarillos. Los amarillos eran Asia. ¿Ah? Y bueno, entonces él ve la situación de Corea, ve que Naciones Unidas se está armando un contingente. Y él dice, bueno, veamos la posibilidad de que haya un contingente nuestro en el conflicto de Corea. Y se hacen las evaluaciones, el nieto dice, mire, los norteamericanos lo verían como algo extraordinario, los ministros se juntan, pero una pequeña y leve como objeción. El ministro de Defensa dice, pero consulten a la Fuerza Armada. Es interesantísima su acta. Su acta, yo se la voy a resumir, dice como más o menos lo siguiente. Estimado señor el gobierno, aquí estamos evaluando la posibilidad de una intervención militar nuestra a nivel, dicen, de ejército, armada y de aviación. Pasamos al primer punto, digamos el ejército. El ejército no tiene camiones, las ametralladoras son sumamente pocos, los elementos blindados son muy viejos, los cascos, los fusiles son demasiado antiguos. Nosotros podríamos ir, tendríamos el mayor entusiasmo si nos envían tanques, jeep, camiones, ametralladoras, fusiles modernos, y nos esperan unos 2 o 3 años. Armada. Nosotros estamos muy interesados. Ustedes tienen que tener en cuenta que el material de la flota digamos que superficie está tremendamente como anticuada. Podríamos ir, pero nos tienen que enviar 2 buques nuevos. La Fuerza Aérea. Miren, realmente los aviones nuestros son de origen ítalo-alemán. Ustedes acuérdense que la Fuerza Aérea en esa época antes ya había comprado, los otros son aviones viejos, necesitamos como entrenamiento. Nosotros quisiéramos ir, pero necesitaríamos una escuadrilla de aviones. Cuando hace el fiscal, el redactor, que me parece que era del Estado Mayor de la Defensa, hace el resumen, dice, estimados señores, tenemos todo el entusiasmo de ir, queremos ir a esta guerra, pero las condiciones materiales nos impiden esto y rogamos entonces conseguir material para que en el plazo de algunos años podamos tener fuerzas armadas actuales,
modernizada, etc. Pero al día de hoy, las Fuerzas Armadas recomiendan desestimar esto. ¿Qué es lo que hace Gabriel González Videla? Dice, mire, las Fuerzas Armadas no están en ninguna condición de ir, pero le diremos a los norteamericanos que Chile se va a desangrar por producir cantidades de mineral de cobre al mejor precio posible y que ojalá lo suban. Con esto yo deseo decir que desde el punto de vista de la situación geo como estratégica y muchísimo como más allá de si Gabriel González Videla invitó a los comunistas a su gobierno, de que si se apoyó electoralmente, todo el equipo político, y no me estoy refiriendo, como siempre se ha creído, a liberales y ya conservadores, me estoy refiriendo a radicales conectados con el partido demócrata, me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas y a la élite del cuerpo diplomático, venía ya trabajando sistemáticamente con los norteamericanos del año 42. Si uno tiene en cuenta que Gabriel González Videla es el fruto de todo este conjunto de gobierno, se da cuenta que en el fondo la apreciación política era que el alineamiento con los norteamericanos era lo más conveniente y útil. Entonces uno se da cuenta que la explicación que ha habido siempre, que Gabriel González Videla era un personaje emotivamente no fiable, que era un tipo colérico, etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido si uno analiza el flujo de toda la información y de toda la comprensión de la situación geoestratégica de Chile en ese momento. Es decir, la lógica de supervivencia indicaba que Chile tenía que unirse al resto de los países de América que ya se habían delineado a favor de la alianza con los norteamericanos. Muy bien, y fuera de esto, quiero agradecer la invitación, agradecer la presencia del director, ¿cierto? Y agradecer que sea esta presentación aquí en Valparaíso. Ya les dije, el lugar de nacimiento de mi padre, de mi abuela y de mi bisabuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación del libro, bautizo, y luego vamos a continuar con la actividad de hoy, al profesor Raúl Villa. Me pidieron una fotografía de la universidad porque es una institución pública, usted sabe. No, sí es cierto. De hecho, yo no he venido por ningún motivo particular que no pertenezca al ámbito académico. Si no me acuerdo. Al revés. ¿Al revés? Al revés. ¿Pero por qué haces? Ya, son más. Yo me pasé ya. Sí. Bien, adelante. ¿Nicolás Pena? Profesor.